es afianzar en nosotros el anhelo de Dios, es afianzar en nosotros esa pasión, ese deseo, ese gozo, pero también esa fidelidad al Señor, porque Él fue fiel a nosotros. La Biblia nos enseña, cuando usted lee acerca de los evangelios, de que el Señor Jesús, en medio de todo lo que sufrió en ese periodo de tiempo, Él, en medio de todas las cosas, pudiendo incluso destruir a los que lo golpeaban, iban contra Él, Él fue fiel a su propósito, fue fiel a su llamado, y Él también nos llama a nosotros a ser fieles, y precisamente aún más a ser fieles hasta el fin. Un hombre dijo una vez: si usted no sabe a dónde usted se está dirigiendo o a dónde está yendo, probablemente terminará en algún otro lugar que usted no había planificado. Y espiritualmente lo veo que también ese dicho es cierto, porque si nosotros no hacemos preparativos, nosotros terminaremos en un lugar muy diferente al cielo. Y cuando digo esto, lo entiendo en que si nosotros ya venimos y creímos en Cristo Jesús, si nosotros ya venimos y tenemos un propósito por el cual perseverar, por el cual seguir, por el cual estar afirmados en Cristo Jesús, entonces en ese propósito nosotros tenemos que prepararnos continuamente, que permanecer fieles, porque si no vamos a terminar perdiéndonos en medio del camino. Y hoy quiero decirles que el Señor nos llama a ser fieles hasta la muerte. Pues dígale que está al lado suyo: hermano, usted que me visita hoy, Dios nos llama a ser fieles hasta la muerte. Fieles hasta el fin. Y ese es el tema de hoy. Fieles hasta el fin. Entonces, el tema de hoy es fieles hasta el fin. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser fieles hasta la muerte. Y cuando hablo de ser fieles hasta la muerte, hablo de el haber conocido a Cristo Jesús, obviamente. Y la salvación, cuando hablo de la salvación, podemos desarrollar muchísimo en la salvación, pero simplemente quiero hablarles de 3 aspectos en referente a la salvación para permanecer fieles en la decisión que usted ya tomó, bien sea en este año, bien sea hace el año pasado o años atrás. Particularmente tengo 25 años ya de haber tomado esa firme decisión en Cristo Jesús. Y la salvación tiene 3 aspectos. El aspecto pasado, si lo puedo decir así, en el cual usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, en el cual fuimos salvos del pecado y nosotros permanecimos y hemos permanecido obedeciendo al Evangelio. En Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice precisamente y nos da una afirmación que nos dice: nos salvó. No es que no nos salvó, sino que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Yo le digo, usted está en este lugar con un propósito definido, no es por casualidad que esté aquí, pero usted está aquí por la gracia de Dios. Usted está despierto, usted está vivo, usted está viva, usted está con una seguridad de salvación por su gracia, no por las obras que ella ha hecho, no por la buena persona que es o haya sido anteriormente, sino por lo que Él hizo en usted y por su misericordia. Y el Señor, ya cuando usted recibió a Cristo, le lavó, le regeneró, la renovó o le renovó y lo ha hecho por medio de su Espíritu Santo que mora en usted. Ahora, la salvación tiene contexto también y acción en nuestro presente. ¿Por qué? Porque en nuestro presente nosotros tenemos que permanecer siendo fieles a aquel que fue fiel a cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo ser yo fiel? Caminando en obediencia, caminando en santidad. En Mateo 24, versículo 12, y quiero que usted vaya aprendiendo ese versículo, dice acerca de lo que en estos últimos tiempos seguirá aconteciendo. Y Mateo 24, 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo de hoy, el versículo clave que vamos a tener en toda esta mañana, está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el cual vamos a aprender todos nosotros, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora, la salvación tiene implicación en nuestro futuro también. ¿Por qué? ¿Cómo que tiene una implicación tremenda en nuestro futuro?
porque nosotros tenemos la esperanza de que somos salvos y de que el Señor nos ha ahora rescatado de la destrucción por el infierno o en el infierno. Usted y yo, usted que tiene a Cristo Jesús, y nosotros pues ya no estamos destinados a la muerte eterna, ya no estamos nosotros entonces condenados al infierno. Ahora en Cristo Jesús, si perseveramos hasta el final, escuche bien, nuestro destino, nuestra esperanza está en que en un día nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y en esto conociendo el tiempo, que ya es hora. Y escuche bien por favor lo que dice Pablo y nos dice hoy también a nosotros. Ya es hora de que despertemos del sueño. Si usted como cristiano, como cristiana, se encuentra en una situación de tibieza espiritual, es hora ya de despertar del sueño. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser fiel? ¿O cómo yo puedo permanecer siendo fiel? ¿Cómo yo como cristiano puedo permanecer siendo fiel hasta el final? Hasta el día en que el Señor me diga, ya se acabó tu tiempo en esta tierra, vámonos. O lo que esperamos, lo que espero yo, y yo lo que espero también que usted espere, que Cristo venga antes de que nosotros entonces tengamos que partir de la tierra. Yo creo que para ser fiel debe usted ser perseverante. Pregúntale que está al lado suyo, hermano, ¿tú eres perseverante? Le pregunto yo a usted, ¿pero perseverante qué? ¿Perseverante en Cristo o perseverante en la carne? Debemos ser perseverantes. Y la perseverancia es en la obediencia a Cristo Jesús. La obediencia a Cristo Jesús, a su palabra, inicia cuando tú creíste en Él. Recuerde lo que dice Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El ser hijos de Dios, el ser cristianos, por decirlo así, la Biblia dice que somos cristianos. No dice evangélico, dice cristiano. Ahora, el ser cristiano es más que simplemente decirlo con tu boca, porque nuestros hechos son los que hablan más que nuestras palabras. O el ser cristiano, no, yo soy cristiano porque ya fui bautizado. Antes no era cristiano. Escuché a una persona que dijo, sí, yo creí, pero yo no soy cristiano todavía. ¿Por qué? Porque yo tengo que bautizarme. Usted ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando creímos en Cristo Jesús, nosotros entonces vino el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo a nosotros, y sobre todas las cosas también hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Sí, usted ha sido bautizada en Cristo Jesús. Y lo afirma esta palabra cuando dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice, porque todos los que han sido bautizados de Cristo están revestidos. Y es por eso que también en otra parte de la palabra en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en esa mente nosotros tenemos que caminar, ¿verdad? Y cuando somos revestidos de Cristo, cuando tenemos la mente de Cristo, cuando tememos al Espíritu Santo, entonces nuestro llamado, y no simplemente nuestro llamado, sino nuestro anhelo como nuevas criaturas en Cristo Jesús, tiene que ser entonces que cada uno de nosotros estemos sumergidos también en la obra de Cristo, que estemos accionando en la obra de Cristo. Pablo escribía a la iglesia de Corintios en la primera carta 15:52 y dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y varias veces se lo he dicho, hermano, ya está bueno. Ya está bueno de ser solamente personas domingueras, de ser solamente personas que vienen se sientan en un banco y escuchar y puros gordos espirituales. Si nosotros somos por Dios, tenemos que accionar. Y accionar en fe y por fe. Tenemos que cumplir la obra del Señor, la que cada uno de nosotros Dios nos ha encomendado. Porque usted Dios le ha entregado dones espirituales. Usted tiene talentos para servir al Señor, para honrarle y también para cumplir esa comisión, esa orden que el Señor dio de ir y hacer discípulos. De ir y hacer discípulos.
¿Por qué? Porque después de recibir esa nueva vida, en usted comienza una vida también emocionante y comienza a desarrollar una nueva vida que ahora es en Cristo Jesús, donde van a venir pruebas, dificultades, alegría, gozo, tristeza, diversas situaciones. Miren, hermano, y se los digo una vez, las mismas situaciones que le ocurren a las demás personas en el mundo nos van a ocurrir a nosotros. Las mismas dificultades, problemas nos van a ocurrir a nosotros. De todo, pero hay una diferencia también, que el Señor está con nosotros. Que ahora el Señor Jesucristo está a nuestro lado, nos sustenta, nos guarda, nos afirma, nos fortalece, nos abre puertas de bendición y también cierra puertas para que seamos bendecidos por el Señor. Amén, hermano. Y sobre todo caminando por fe en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, después de ser añadidos al reino de Dios, usted forma parte del reino de Dios. ¿Cuántos creen que forman parte del reino de Dios? Si no, forma parte del reino del diablo. O es una cosa o es otra. O forma parte del reino de Dios o forma parte del reino del diablo. ¿Sí, hermano? No, hermano, es que es así. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de vomitarte, te digo. Que con Cristo eres, yo le he dicho, o eres sí o es no. Que tú sí seas 5 y tú no seas no. Con Cristo no se puede andar en medias tintas, hermano. Con Cristo no se puede andar en grises. O somos de Cristo o somos del diablo. Uy, pastor, no lo diga así. Bueno, te lo voy a decir. O somos de Cristo o somos del mundo. Pero ¿quién es el príncipe y la potestad de los aires? El diablo. Y en esto nosotros tenemos que entender. Y ser fieles al Señor. Porque es el llamado que el Señor nos hace en medio de persecuciones, en medio de dificultades, en medio de toda situación. Y cumplir la obra que el Señor nos mandó a cada uno de nosotros. ¿Qué nos demandó el Señor? Marcos 16, versículo 15 dice, y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere, fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Y el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Debemos ser fieles en el llamado que el Señor nos ha dado. Debemos ser fieles, hermano, y perseverantes en la obra que el Señor nos ha entregado a nosotros. Hermanos, la primera iglesia perseveraba tremendamente. Y yo les he compartido una y otra vez en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Ellos eran perseverantes. Y nosotros también debemos ser perseverantes. Perseverantes para mantenernos fieles. Debemos perseverar en Cristo Jesús, en quien hemos creído no simplemente con nuestra boca, sino en nuestro Salvador, nuestro Redentor. Debemos perseverar en mantenernos aprendiendo de la palabra, estudiando de la palabra. Ella es nuestro alimento. Si nosotros no nos alimentamos, entonces ¿cómo vamos a tener fuerza? ¿Cómo vamos a tener herramientas? ¿Cómo vamos a tener defensa para cuando venga el ataque espiritual a nuestra mente? Cuando vengan las personas a hablar o a decir, mire pastor, ¿qué tal persona vino y me echó una revolcada porque yo vine y entonces yo le dije que Cristo le ama y quién es Cristo? Ese fue cualquier hombre y no tuve nada que decirle. ¿Cómo le vas a decir algo si no quieres estudiar la palabra? ¿Cómo le vas a decir algo si no quieres aprender, desarrollarte en la palabra? Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de la palabra de Dios. Entonces, no, llame al paladín, al pastor que ese sí sabe, o al hermano que ese sí sabe. Nosotros estamos llamados a estar preparados, a perseverar en el conocimiento de la palabra, a perseverar en la fe. Hemos hablado mucho de la fe, de ser fortalecidos en la fe, pero también hemos hablado que la fe se desarrolla en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, incluso hasta en momentos de enfermedad, de muerte. ¿Dónde está nuestra fe? Sí, bueno, sí somos humanos, es verdad. Y a veces decaemos, sí decaemos, hermano. Hay momentos en que, mire, pero allí es donde más tenemos que agarrarnos del Señor. Está bien, ya pasaste tu problema, ya pasaste la crisis, pero agárrate del Señor, afírmate y para adelante, para arriba con Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser fieles hasta el fin. En la fidelidad al Señor. A esperanzarnos en la gracia de Dios, en el amor de Él.
a ser adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Debemos perseverar, hermanos, en llevar la palabra, a buscar ser fieles. Estudiaba acerca de un pastor que es psicólogo, y él estudió a 50, dice el escrito, miembros, y dice que eran fieles y 50 infieles, ¿no? Dice el escrito así. Y descubrió que después de 6 meses los fieles habían hecho 7 nuevos convertidos, pero los que habían permanecido infieles no habían hecho ni siquiera 4 o 5, o sea, ni siquiera 3, y más bien la gran mayoría ya se había ido al mundo otra vez. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Somos cristianos fieles o somos cristianos infieles? Porque la Biblia también nos habla, el Señor Jesucristo habla una parábola del mayordomo fiel y mayordomo infiel. Y también nos habla de las novias sensatas y las novias insensatas. Entonces hace comparaciones de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida como hijos de Dios. Permaneciendo en el Evangelio de Cristo, firme, fortalecido, pero también, aunque con nuestras batallas, a veces decayendo un poco o cogiendo, pero para arriba, haciendo sendas derechas, para permanecer en la fidelidad del Señor, para que la promesa de Dios se pueda cumplir en nosotros. Permanezcan fieles hasta el final, y yo les daré la corona de vida. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en el Señor, en obediencia a Él, para evitar caer otra vez en pecado. Porque usted ha sido limpiada por el Señor, sus pecados han sido perdonados, mis pecados han sido perdonados, echados a los profundos del mar. Pero aún permanezco en esta carne, y esta carne, mire, va contra el Espíritu. Y esta carne va contra todo lo que yo quiero en el Espíritu, y ella quiere caminar a este lado, y el Espíritu ahora que está en mí, que ha vivificado el Espíritu, le dice por aquí, y es una lucha continua en nuestro interior, en nuestra carne. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar, luchar, batallar, porque hay hábitos pecaminosos en nuestra vida que son difíciles de resistir. Pero el Señor nos llama a ser perseverantes, a luchar contra la tentación de regresar a lo que hemos dejado atrás. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, y voy a leer varios porque nos llama y dice: hagan morir pues en sus miembros que están en la tierra fornicación, hagan morir todo esto, impureza, pasiones desordenadas, concupiscencias, que es avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene ¿qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, mas ahora ustedes también tienen esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca, porque ay Dios mío, hermano. Como decía un hermano, mi hermano, cuando usted se le va la luz y sale de noche, porque va al baño alguna cosa y de repente se le olvidó la chancleta o esto, y usted se da en el dedito gordo del pie, ¿qué le sale de la boca? ¡Auch! ¡Ay! O sale, ¡gloria a Dios, aleluya! ¿O qué sale de su boca? Sí, hermano. Porque a veces, o también muchas veces nos giramos nosotros, y hablaba la semana pasada, que eso también es una atadura que nosotros tenemos, muchos de nosotros. Y tenemos que batallar contra él. Dice, no se mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, vístanse del nuevo hombre, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. El Señor nos llama a perseverar, pero también nos da palabra y nos dice que Él no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Primero los Corintios 10, versículo 13 dice: no nos ha tomado ninguna tentación sin que sea humana, más fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de los que puedan resistir, sino que con la tentación también dará la salida para que puedan resistir. Amén. Tenemos que perseverar. Para ser fieles tenemos que perseverar, y tenemos que perseverar en llevar fruto. Y les exhortaba en semanas atrás,
¿Cómo fue su fruto el año pasado? ¿Cómo quiere usted que sea este fruto en este año? ¿Está perseverando para que su fruto sea bueno en este año en Cristo Jesús? Si no llevamos fruto, entonces ¿quiénes somos, hermano? El Señor Jesucristo hace una comparación y dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas, donde los pámpanos, donde va y venir el fruto. Y todo aquel que lleva fruto viene y es podado, es arreglado, y todo eso para que lleve fruto. Pero el que no lleva fruto, ¿qué pasa? Es cortado y es echado afuera y se va a secar, y después viene, lo van a recoger y lo van a echar en el fuego. Tenemos que llevar fruto, porque todo aquel que está en Cristo tiene que llevar fruto. Tenemos que perseverar en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque van a venir momentos en los cuales, hermanos, no solamente tentaciones, sino pruebas nos van a hacer dudar, o nos van a hacer tomar atrás, o irnos y llegar a Cristo. Yo me recuerdo ese testimonio de esos hermanos misioneros cuando lo tomaron y tomaron a su familia, el hombre con sus 2 hijos, su esposa, y para que llegaran a Cristo los metieron en un hueco y los iban a tapar, a sepultar vivos. Y la historia nos habla de que el hombre estaba a punto de renegar de Cristo para que sus hijos y su esposa fueran salvados de eso, y la esposa le dijo: no, mi amor, estando en el hueco, no podemos negar de Cristo. No podemos negar del Señor. Y agarró a sus 2 hijos y le dijo: mis hijos, nos va a caer tierra encima. Por unos minutos no vamos a poder respirar, todo se volverá negro, pero cuando abramos los ojos, los abriremos delante de nuestro Señor Jesucristo. Ayer veía junto con mi esposa y mi hija la historia de Policarpo. Por fin me aprendí el nombre. Y siempre cuento esa historia porque él, cuando estaba, fue un gran predicador en los tiempos después de los apóstoles, uno de los padres de la iglesia cristiana. Y él decía que en ese momento, cuando estaba frente al procónsul que lo iba a matar, él decía: 80 años, 84 años he servido al Señor, Él me ha guardado, Él me ha cuidado, ¿cómo voy a renegar de mi Señor? El procónsul le decía: ¿no ves que te puedo echar las fieras? Échalas, tráelas. ¿No ves que te puedo quemar vivo? Comienza de una vez a traer la madera. Ya no. Y algo que no sabía, él le tenía miedo terrible a morir quemado. Y dice la historia, mi esposa me ilustró acerca de eso. Dice la historia que cuando lo pusieron en la pira y amarrado, entonces las llamas no lo alcanzaban. No llegaban las llamas a él. Y vinieron entonces y lo mataron al lanceado, lo atravesaron con una lanza. Y trataban entonces de echarle para quemar su cuerpo, para echar más leña, y la misma sangre que brotaba de él apagaba las llamas. Su cuerpo. Hasta en eso Dios es fiel. Hasta en eso nuestro Dios es fiel. ¿Cómo no seremos nosotros fieles hasta el final, hermano? Tenemos que perseverar. Y para ser fieles tenemos que ser perseverantes en Cristo Jesús. En segundo lugar, para ser fieles tenemos que ser confiables. Dígale que está a su lado eso, hermano, por favor. Para que ser fieles tenemos que ser confiables. ¿Cómo que confiables? Mateo 25, versículo 21 dice: y su Señor le dijo: bien hecho, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos esperamos esas palabras? ¿Cuántos esperamos cuando estemos frente a Cristo Jesús recibir esas palabras: bien hecho, mi siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Bien hecho, mi siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué tipo de siervo estamos siendo? ¿Qué tipo de siervo estamos siendo nosotros en esta tierra? En 1 Corintios 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores, nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha entregado, que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Que cada uno sea hallado fiel.
¿Y esto por qué, pastor? Porque el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Los ángeles anhelan predicar la palabra, pero es algo que se le ha sido dado a la iglesia. Y el Señor cuenta con su iglesia. El Señor cuenta con nosotros para ser parte activa en la adoración a Él, en la oración a Él. Que nos habla la palabra donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Y a veces tomamos por excusa, bueno, donde están 2 o 3, que no vengan más. No, ese es el inicio. Pero qué mover de Dios es cuando la iglesia está unida, fortalecida, orando, clamando. Cosas grandes suceden. Cosas grandes acontecen. Pero debemos ser fieles también en esto. ¿Sabe usted que cuando usted deja de congregarse también le falta a Dios? ¿Y es pecado para usted? El libro de Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando ven que ese día se acerca. ¿Por qué? Porque dice Santiago que el que se cree, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí está conmigo, hermano? Dios cuenta con usted para que usted lleve su palabra. Dios cuenta con usted para que usted sea portavoz de Él. Dios cuenta con usted para que usted le lleve el mensaje del Evangelio a toda persona. Y para hacer el trabajo que nos toca a cada uno de nosotros. En tercer lugar, quiero decirle también que para ser fiel se tiene que vencer el fracaso. ¿Cómo es eso, pastor? Tenemos que vencer nuestro fracaso. La palabra fidelidad no significa perfección. Y aunque Cristo Jesús fue perfecto en todo, nosotros no somos perfectos. Tenemos al Dios de nosotros. Pero el cristiano fiel no es aquel que nunca comete un error, sino que es alguien que cayendo una vez, se levanta otra vez más. Es aquel que fallando en algo, reconoce su error, se levanta, pide perdón y sigue adelante en Cristo Jesús. Vemos a un hombre que era un servidor fiel, Pedro. ¿Creen ustedes que el apóstol Pedro amaba al Señor? Sí, lo amaba. Y lo amaba profundamente. Y Pedro vino e intentó llegar al Señor Jesucristo en el medio del mar. Caminó un poquito, pero en medio de su humanidad, en medio de su carne, vino la incredulidad y se comenzó a hundir. Falló en llegar a Cristo Jesús. Él le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. El Señor le dijo: véngase. Yo no sé hasta dónde llegó él, si llegó a la mitad, si llegó a una parte. Él, por un ratito, por unos pasos, caminó y comenzó a hundirse. El Señor llegó hasta él, lo levantó, lo tomó en brazos y lo puso, pero falló. Pedro, amando al Señor, cuando el Señor le dijo que tenía que ser crucificado, Pedro le dijo: Señor, no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Falló también, aún amándolo. Pedro, cuando vino el Señor, le dijo esto también: mira, me van a venir a buscar, van a matarme, y Señor, yo voy a morir contigo. Yo voy a ser sacrificado contigo. Y le digo: Pedro, le dijo el Señor, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y 3 veces lo negó. Pedro, cuando estaba con los hermanos en Cristo Jesús, ya pasados los años y estaba en una iglesia, veía que llegaban sus compatriotas y comenzó entonces a apartarse de los que no eran judíos. Y Pedro comenzó a negar a sus hermanos en Cristo que no eran judíos como tal. Y Pablo le echó una bofetada verbal tan tremenda que lo conmovió. Pedro falló muchas veces, pero Pedro no se quedó sumergido en el fracaso. Pedro se levantó hasta crecer a la plenitud de Cristo. Pedro fue también como ese Pablo. Y vemos nosotros en Pedro, en Pablo, esos hombres que tuvieron fallas como nosotros, en los cuales nosotros también podemos decir, nosotros también fallamos, pero una y otra vez nos podemos levantar y una y otra vez nosotros tenemos que vencer esas debilidades y el fracaso. Mi hermano, mi hermana, termino aquí.
piense en su posición. Usted hizo un gran negocio. ¿Sabe cuál es? Usted compró gratuitamente la salvación en Cristo Jesús. Y la Biblia me dice, compra la verdad y no la vendas. Usted hizo algo importante, hermano. Usted hizo una siembra única. No abandone esa siembra. La Biblia me dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y usted, mi hermano, mi hermana, usted está en la lista de las bendiciones. Dígale que está a su lado, usted está en la lista de las bendiciones. Pero también dígale, no borres tú mismo la lista de las bendiciones de Dios. ¿Cómo es eso? La Biblia me dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cuando yo desobedezco la palabra de Dios, borro mi nombre yo mismo de la lista, no de salvación, de la lista de las bendiciones de Dios. Porque toda bendición de Dios está condicionada a una acción de obediencia de parte de nosotros. Mi hermano, mi hermana, le digo esta palabra y le pido que esté de pie en este momento. Le digo, usted ha comenzado un viaje a un lugar único, indescriptible y maravilloso. ¿Sabe cuál es? El paraíso. Nos espera el reino de los cielos. Nos espera a los que hemos creído en Cristo Jesús esa fiel recompensa. Persevere hasta el final. No decaiga, no desmaye y acabe su carrera con gozo. Sea el tiempo en que el Señor nos llame a nosotros, acabe su carrera con gozo en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que aquí hay algunas personas que hoy nos visitan. Yo quiero decirles también, no quiero desaprovechar la oportunidad para decirles gracias. Es una bendición que usted esté con nosotros aquí. Para Dios no hay casualidades, para Dios hay propósitos. Pero también quiero decirte que el Señor Jesucristo te sigue amando. Ya tú sabes que te amo. Te sigue amando. Y hoy también te dice, quiero darte el mayor regalo, la salvación y la vida eterna. Y la única forma de que la tengas es que abras tu corazón a Cristo Jesús. Y que le digas a Él, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Porque yo quiero tener también esa esperanza. Yo quiero tener también esa salvación y esa vida eterna. Yo quiero también que mi vida esté guardada por ti por completo. Y la única forma es que tú le confieses. La Biblia me dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí está, en ti está la decisión. Y estas son las palabras que nosotros siempre predicamos. La salvación en Cristo Jesús. Eres una creación hermosa de Dios, pero lo mejor de todo es que tú te puedas convertir en un hijo, una hija de Dios. Y la única forma de hacerlo es creer en Él. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Así que ven a Cristo Jesús. Quiero orar. Incline su rostro. Incline su rostro ahí. Y digámosle, Señor, aquí estoy yo. Perdona mis fallos. Perdona, Señor, las veces que te he fallado. Límpiame con tu Espíritu Santo, límpiame con tu sangre. Fortalece mi vida, porque quiero permanecer fiel hasta el final. No sé cuándo tú vengas por tu iglesia. Anhelo, Señor, que sea pronto. Mas si me tocare a mí irme antes, yo quiero, Señor, permanecer fiel hasta el final. Porque quiero escuchar esas palabras tuyas que me digan allí cuando tú me recibas: muy bien hecho, mi siervo, mi sierva fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, no sé lo que vendrá mi vida, no sé las pruebas que me toca pasar, no sé, Señor, si vienen persecuciones, si vienen situaciones, o aún me toque morir por causa de ti. Pero ayúdame a permanecer fiel hasta el final. Ayúdame, Señor, a no desmayar. Ayúdame, Señor, que aún cayendo me pueda levantar para adorarte, para honrarte y para hacer luz alrededor de todas las personas que están conmigo. Ayúdame, Señor, a tener valentía para predicar tu palabra con denuedo. Ayúdame, Señor, para ser instrumento para tu gloria y para tu honra. Te alabo, Señor.
bendiga, para que tu palabra, Señor, les afirme, les fortalezca y sobre todas las cosas, que ellos puedan entregar su vida a ti, Señor, más pronto que tarde. Obra en su vida, Señor. Obra en su vida, Espíritu Santo, y que puedan darte a ti la cabida plena y abrir tu corazón a ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por los que estamos aquí, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que podamos, Señor, reflexionar y llevar ese estandarte de Cristo en alto. ¿Quién vence? Te lo ruego, Señor, porque no quiero ser más tibio o tibia. Quiero ser, Señor, este hombre, esta mujer, lleno de tu Espíritu. Lleno de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Te lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le da ese aplauso de alabanza a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno.